Buenas, en este video aprenderás a llenar un arreglo sin números repetidos en PSeInt. Como primer paso se definen las variables. En este caso, se necesitan dos para recorrer arreglos, una que contiene el número generado de manera aleatoria, y una variable que valide si ese número existe. Por último, en este ejemplo la lista será de 10 números. Ahora vamos con el pseudocódigo, donde como primer paso, se crea un ciclo para que recorre la lista y genera un número aleatorio por cada posición que avanza. Algo a considerar, es que cuenta con una condicional de tipo si, donde cuando es el primer número, solo se asigna al arreglo, caso contrario, se inicia un proceso de revisión, por lo que si el arreglo ya tiene al menos un número, se ejecutará un ciclo de tipo para, el cual recorre esa lista, y con una condicional se pregunta si el número aleatorio es igual al que existe en cada posición del arreglo. En caso de ser verdadero, con la variable booleana se le asigna el valor de verdadero y para hacer eficiente la revisión, ya no es necesario validar más, por lo que se usa una asignación para que se salga de recorrer el mismo. Ahora, una vez que termina de recorrer el arreglo validando la existencia, se usa una condicional de tipo si, donde si fue verdadero, se crea un nuevo número, caso contrario se asigna a la lista. Por último, no menos importante, con un nuevo número generado se va a repetir el proceso, ya cuando ese número sea asignado a la posición actual por llenar, se sale del ciclo de repetir y avanza una posición más basado en el ciclo para. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido. Por favor suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, dele me gusta y comparta. Además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible.